Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas revolucionarias de un pedagogo que le dio la vuelta a la idea de lo que es y lo que debería ser una escuela, Celestín Freinet. Para este análisis nos basamos en la síntesis de su obra realizada por Salvador Ibáñez, que nos muestra un Freinet con una idea de partida tan sencilla como potente. Con esta metáfora tan directa, Freinet iba al corazón del problema de la educación tradicional. El aprendizaje no se puede forzar, no se puede imponer. El trabajo de un buen educador no es meter datos en una cabeza a la fuerza, sino despertar esa sed, esas ganas de saber. Pero claro, la gran pregunta es, ¿y si es la propia escuela la que mata esa sed? Pues para Freinet, la escuela tradicional, la que él llamaba escolástica, no es que no consiguiera despertar la sed de aprender, es que la aniquilaba. Era un sistema que, según él, iba completamente en contra de la naturaleza de un niño. Fijaos en este contraste, porque aquí vemos dos mundos opuestos. Por un lado, la escuela escolástica. Todo viene impuesto desde fuera. El conocimiento es algo ajeno que se te obliga a tragar. Freinet lo llamaba trabajo de soldado, una tarea que se hace por pura obligación, sin encontrar el sentido. Y todo basado en teoría abstracta y en obedecer sin más. Y por otro lado, tenemos el aprendizaje natural, que nace de dentro, de un deseo. Es un trabajo-juego, una actividad que tiene un propósito real, que sale de la experiencia y que te lleva a crear. Su visión era tan crítica que usaba unas metáforas, demoledoras. La escuela era una cárcel para la curiosidad, un cuartel donde solo importa la disciplina ciega, una cría industrial que fabrica personas en serie, un invernadero que crea plantas débiles incapaces de vivir en el mundo real. Y por último, un templo donde se adora un saber abstracto totalmente desconectado de la vida. Vale, si la escuela tradicional va en contra de la vida, la solución de Freinet era, en el fondo, muy simple. La educación tiene que parecerse a la vida. El aprendizaje tiene que ser algo orgánico, natural, no un proceso artificial metido con calzador. El motor de toda su pedagogía es el tanteo experimental. Suena un poco técnico, pero es lo más natural del mundo. Es, ni más ni menos, el método de prueba y error que usamos todos los seres vivos para aprender lo más importante. Pensemos, nadie aprende a caminar estudiando un manual de física, ni a hablar memorizando la sintaxis. Se aprende probando, equivocándose, ajustando sobre la marcha y, al final, consiguiéndolo. Esta frase lo resume absolutamente todo. No te puedes preparar para el mundo real encerrado en una burbuja estéril. La educación debe ser una inversión directa en la experiencia, no una forma de escapar de ella. El ejemplo de aprender a montar en bici es perfecto para entenderlo. Primero, hay un intento, un impulso por hacerlo. Después, inevitablemente, llega el error, la caída. Pero esa caída no es un fracaso, es información crucial. A partir de ahí, ajustas de forma intuitiva, cambias el equilibrio, la forma de pedalear, y de repente llega el éxito, ese momento mágico en que consigues avanzar y sientes un poder increíble. Y finalmente, el proceso se automatiza, montar en bici se vuelve algo natural. Pues bien, para Freinet, así es como se construye el conocimiento de verdad. Muy bien, todo esto suena genial en la teoría, pero ¿cómo se lleva a un aula? Freinet necesitaba una herramienta práctica para romper con el sistema antiguo y dejar que el tanteo experimental echara raíces, y la encontró en un sitio sorprendente. El primer gran enemigo a batir era el libro de texto. Freinet lo consideraba un auténtico tirano que imponía un saber ajeno, frío, totalmente desconectado de la vida y los intereses de los niños y las niñas. Era el símbolo perfecto de esa imposición externa que él quería derribar. La alternativa tenía que nacer de los propios estudiantes. Y de ahí surge la idea del texto libre, que giraba en torno a una imprenta manual dentro de la propia clase. El proceso era una maravilla. Primero, la creación. Un alumno o alumna escribía un texto sobre algo que le importaba de verdad. Luego, la selección. La clase entera lo leía, lo debatía, lo mejoraba entre todos. Después, la composición, el trabajo artesanal de montar el texto letra a letra en la imprenta. El texto se publicaba y pasaba a formar parte del libro de la vida de la clase. Y lo mejor de todo, se compartía. Se enviaban copias a otras escuelas, dándole al trabajo un propósito real, una función social. ¿Y los resultados? Bueno, fueron inmediatos y alucinantes. Se aprendía a leer y a escribir de forma orgánica, casi sin esfuerzo, porque tenía un sentido. El trabajo con la imprenta exigía una atención y una precisión enormes. Se fomentaba la cooperación, porque la imprenta era de todos y había que cuidarla. Pero quizá lo más revolucionario fue que se desmitificaron los libros. Dejaron de ser objetos sagrados e intocables para convertirse en algo que se podía crear, analizar y mejorar. El lenguaje, por fin, recuperaba su función esencial: comunicar algo a alguien.
Con esta nueva herramienta y este nuevo flujo de trabajo, el aula se transformó radicalmente. Dejó de parecerse a un cuartel militar y empezó a funcionar como lo que debía ser, un taller, un lugar para producir, no para obedecer. Y claro, esto ponía patas arriba el rol del profesor. Se pasaba del maestro autócrata que mandaba desde su tarima, esa plataforma que simbolizaba su poder, al maestro colaborador, que trabajaba codo con el alumnado. Ya no era alguien que imponía el saber, sino que se convertía en un asistente técnico, un guía que ayudaba a organizar ese ambiente de trabajo cooperativo. La consigna de Freinet era una llamada a la acción, casi un grito de guerra pedagógico. Quitad la tarima y arremangaos. O sea, baja de tu pedestal, deja de pontificar y ponte a trabajar de verdad con los niños y las niñas. Pero que nadie piense que todo esto era solo una cuestión de cambiar la forma de enseñar a leer y escribir. Para Freinet, la pedagogía tenía un objetivo mucho más grande. Era una herramienta para construir una sociedad diferente, más justa y más libre. Freinet luchaba contra un problema muy real de su tiempo. Mirad estos datos de Bélgica. La clase obrera y campesina era casi la mitad de la población, pero de ahí solo salía un 5% de los universitarios. La escuela tradicional, con su saber abstracto y elitista, reforzaba esta predestinación social. La pedagogía de Freinet, en cambio, al valorar la experiencia vital de cada niño sin importar su origen, buscaba dinamitar esa barrera. Porque el objetivo final no era la erudición, sino la emancipación. Como bien se recoge en la síntesis de Salvador Ibáñez, no se trataba de entrenar a estudiantes sumisos que repitieran lo que se les decía, sino de formar a ciudadanos y ciudadanas activos, con iniciativa propia, y que valoraran y defendieran su libertad. Personas capaces de pensar por sí mismas. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, que es muy relevante hoy. Casi un siglo después de que Freinet metiera una imprenta en su clase, en plena era digital, con herramientas infinitamente más potentes, ¿qué son nuestras escuelas? ¿Son talleres de creación donde se anima a la gente a expresarse y a tener iniciativa? ¿O siguen siendo cuarteles donde lo que se premia es el cumplimiento y la obediencia pasiva? La pregunta de Freinet sigue desde luego muy vigente.